Muchísimas gracias y me encanta ver las edades de la globalización en español. Me ha hecho mucha ilusión verlo, desde luego que sí. Yo tengo aquí mi versión en inglés, pero he tenido ocasión hace unos minutitos de ver la versión en español. Me ha emocionado, la verdad. He trabajado con colegas fantásticos basados en España y tengo, la verdad, muchísimas cosas que comentar con ellos, así que repito que estoy muy satisfecho de pasar esta tarde con ustedes. En principio lo que estamos haciendo es estudiar las cosas a largo plazo y yo quería que el plazo fuera larguísimo. Desde el principio de la humanidad, como seres humanos modernos, hace 200.000 años, hasta el momento actual. Y además, por supuesto, compartiendo algunas ideas acerca del futuro. Lo que yo mantengo es que siempre hemos sido entes globalizados, siempre hemos interactuado a título global. Por lo menos desde el momento en el que se puede plantear la escala global, es decir, en tiempos modernos. África, a lo mejor hace 70.000 años dejamos África, hubo alguna ola de dispersión y no tan rápidamente, claro, porque era a pie, pero bueno, nos supimos desplazar por todo el mundo y llevamos ocupando distintas partes del mundo desde hace ya 40.000 años. España, el Pacífico, Oceanía, y no sabemos cuándo se dieron las primeras migraciones a las Américas, pero la verdad es que nos remontamos cada vez más y más y más. Hace quizás entre 15.000 y 20.000 años, pero quién sabe, a lo mejor hace 30.000 años. Quizás cruzando por Beringia, que era una masa de tierra que conectaba los dos continentes antes de esa edad glacial. Durante este periodo, la prehistoria, pues hay movimientos a larga distancia, se van trasladando de un lugar a otro bienes valiosos, artefactos, minerales, armas, joyas y gemas que se encuentran ahora en lugares donde no fueron fabricadas, que evidentemente se han desplazado. Y yo aprovecho esta larga historia para intentar explicar el cambio que se da en esta interdependencia global según va pasando el tiempo. Así que arrancamos con el Paleolítico, antes de que los humanos nos asentáramos por causas agrícolas. Me interesa ver cuándo arranca la era agrícola, aproximadamente hace unos 10.000 años hasta hace unos 3.000 años, y yo me planteo que la siguiente etapa de la globalización es la que llega con lo que entonces era el automóvil del 3.000 antes de Cristo, que es el caballo. La verdad es que el caballo fue una parte novísima de la civilización humana, porque el caballo no solamente hace que sea posible el transporte a largas distancias, también hace posible que se gobierne a larga distancia. Un imperio, pues no se puede controlar ni dominar si se tiene que hacer andando. El caballo ayuda mucho. Y luego otra cosa importante es que el caballo se había extinguido en las Américas, así que los pueblos indígenas de las Américas no tenían ningún animal que pudiera transportar bienes a larga distancia, aparte de las llamas en la zona de los Andes. Aparte de eso, no cabía la posibilidad de recorrer largas distancias, de asentarse. No había tampoco fuerza motriz. No había animales en las Américas que permitieran este tipo de desarrollo. Y esto explica la diferencia que se da entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Diferencias económicas y diferencias demográficas se van dando a lo largo de miles y miles de años. El caballo vuelve a aparecer cuando llega Colón en 1492. Los conquistadores, por supuesto, van a lomos de estos caballos. Y la siguiente etapa que yo estudio en este libro es la que tiene que ver con
el alfabeto, fantástico el alfabeto, porque el alfabeto permite a autores como yo a escribir nuestros libros, pero permite sobre todo a las civilizaciones a llegar a nuevas formas de hacerse con conocimiento científico. Lo sabemos por los griegos, por la antigua Grecia, pero también por Egipto, por Persia, por Mesopotamia. El alfabeto moderno que va primero desarrollándose en Fenicia, luego en Grecia, y esto a su vez da lugar a la edad de los imperios como el persa, por ejemplo, luego el de Alejandro Magno, luego el romano, y gran parte de la historia occidental verdaderamente se basa en este momento fundacional. Y luego llega una etapa que podemos decir es española, Portugal y España, con sus grandes marineros, sus grandes navegantes, desde finales del XV, con los viajes absolutamente rompedores de Cristóbal Colón y Vasco da Gama. Uno va a las Indias occidentales, otro a las Indias orientales, cambia el mundo y España se convierte en la primera potencia global en el XVI. Y arranca ahí el capitalismo global también durante estos años, porque por primera vez se dan empresas transoceánicas, actividades transoceánicas, sobre todo en el XVII, cuando aparecen las empresas inglesas y holandesas de las Indias orientales, que dan lugar a unas empresas que son verdaderamente globales, con acciones, con inversiones conjuntas y, bueno, acompañadas de rasgos tremendamente violentos, porque por supuesto eran sistemas multinacionales basados en obra de mano de esclavas, las plantaciones, el algodón, la agricultura, en este sistema protocapitalista masivo. Lo sabemos, bueno, es complicado, ¿verdad? Pero sabemos que por muchas razones Gran Bretaña acaba a la cabeza del pelotón, podemos decir, haciéndose con más poder y tomando una decisión decisiva, dando paso a la siguiente era de la globalización, que es la edad del vapor. Si queremos señalar las invenciones, las ocurrencias de mayor calado desde el primer año después de Cristo hasta el siglo XX, tengo que decir que fue el vapor. ¿Por qué? Pues porque la sociedad se libera de los límites orgánicos. Hasta ese momento la energía que existía básicamente era los alimentos que consumíamos los seres humanos y todo aquello que se pudiera recuperar de la fuerza eólica en barcos, en molinos, quizás también los molinos de agua, pero cuando vemos que James Watt en el 17 con su máquina a vapor consigue una máquina que nos permite ser más potentes, más productivos y más fuertes en términos militares. Esto da lugar entonces a la revolución industrial y vemos cómo Gran Bretaña se convierte en el imperio mundial del 19. Como hacen los imperios, Inglaterra se plantea vencer a todo el mundo, establecer regímenes en África, en Asia y, bueno, España todavía tenía un poquito de imperio, ¿verdad?, en el 19, pero tenemos que reconocer que Inglaterra conquista prácticamente todo el mundo porque es efectivamente la primera potencia industrial. Y el mundo se enfrenta a una divergencia de situaciones y realidades económicas desconocidas hasta ese momento, porque hasta entonces los imperios avanzaban, se quedaban atrás,
Pero el desfase, la distancia entre los más ricos y los más pobres quizás era de una relación de 5-1, pero con la industrialización el desfase era de 100-1. Y en términos militares, verdaderamente el desfase era enorme. No había puente posible entre la potencia mecanizada industrial de Inglaterra con sus barcos, su artillería, su armamento, imparable, hasta que otros poderes industriales parecidos afloraron en Europa. Alemania, por ejemplo, a finales del 19, Japón también se convierte en un país que industrializa en Asia a finales del 19 y, por supuesto, Estados Unidos, después de la Guerra de la Independencia, se convierte en un motor. Cuando se acaba con la esclavitud, va desarrollándose la industrialización, se van tendiendo los raíles para el ferrocarril, se van creando fábricas acereras y ya cuando aparece el motor a combustión, pues no permite aprovechar de otra forma la energía y el petróleo junto con el carbón se convierten en el impulsor, el gran impulsor de la industrialización. Bueno, pues ya conocemos estos rasgos de la era industrial y yo creo que lo que yo recalcaría aquí es que este periodo, nuestro periodo, es un periodo durante el cual Europa se arranca las tripas con estas dos guerras terribles, guerras industriales en el mismo siglo, y esto pone fin a la superioridad, podemos decir, de Europa en este sentido sobre el resto del mundo. Acaba con el imperio en gran parte del mundo y abre las compuertas para que los antiguos países colonizados empiezan a ponerse al día. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, aquellas partes del mundo que habían quedado tan rezagadas, China, India, otras partes de Asia, África, Latinoamérica, empiezan a desarrollarse en términos económicos e industriales, en algunas partes del mundo con más éxito que en otros. Por supuesto, Asia encuentra la poción mágica para impulsar las inversiones y el crecimiento a lo largo de un periodo que dura más de 50 años. Y por eso Asia se enfrenta a Estados Unidos y a Europa ahora como el tercer nodo de la industria. Nos aterroriza, por cierto, estamos obsesionados con China, pero lo que se ha dado era previsible y es que ya no son tan pobres, ya han podido avanzar en la tecnología y esto no nos debe de aterrorizar, pero sí tenemos que estudiarlo desde un planteamiento que no sea soberbio, sin pensar que la civilización occidental no vaya a tener a nadie que pueda plantearse competir con ella. Ahora, cada una de estas eras o edades ha sido impulsada por un desarrollo tecnológico, tanto hardware como software. Y desde luego, en nuestros tiempos, la ventaja es la de la revolución de la información. Y por eso hablo de la séptima edad o era de la globalización, la digital. Porque ahora es cuando los ceros y los unos, los bits de información, están reconformando nuestras vidas. Todo momento. Ahora mismo, por ejemplo, podemos estar juntos, estamos en un Zoom, casi sin esfuerzo, una sesión súper agradable, pero cada uno de los aspectos de nuestra vida, de la economía, el hecho de que las máquinas pueden transmitir, almacenar, manipular datos a escalas que son francamente inimaginables y a velocidades enfrentándose de alguna forma con la inteligencia humana, es verdaderamente la realidad que transforma nuestro tiempo. Mucho más que la política que podamos ver. Esta revolución digital ahora yo creo que tiene pues unos 90 años más o menos.
empieza en el cerebro de Alan Turing. En gran medida podemos decir que fue Turing, ¿verdad? Este científico brillante, un inglés fantástico, un matemático extraordinario que supo descodificar al famoso Enigma. Él creó la máquina que supo descifrar los mensajes de los alemanes y, bueno, pues que es el padre de la computación. Luego están Jan van Neumann y otros brillantes científicos a quienes se les ocurre esta era. Y el descubrimiento, podemos decir, o la invención del transistor. Es un poco de todo. Luego los microprocesadores, los circuitos integrados y luego lo que se convierte en la ley de Moore, ¿no? Que es la capacidad de desarrollar capacidad de procesado de nuestras máquinas que duplica en capacidad más o menos cada 18 meses y llevan haciéndolo así desde más o menos los 1960. Y nos da en nuestros teléfonos, en nuestras manos, ordenadores que tienen muchísima más potencia de lo que tuvo la NASA en muchas de sus misiones. Bueno, pues este es el mundo en el que vivimos hoy y está marcado por 3 realidades decisivas. La primera es una revolución tecnológica que solamente se va acelerando. Y el hecho de que tenemos ahora una vacuna contra la COVID en solo un año, cuando antes tardaban de 15 a 20 años en desarrollar una vacuna como poco, es un ejemplo de esa aceleración. Así que un punto es la aceleración tecnológica. El segundo punto decisivo es que todo este crecimiento económico ha dado lugar a un desastre medioambiental, porque resulta que los combustibles fósiles tienen efectos secundarios, que es emisiones de dióxido de carbono que calientan el planeta. ¿Quién lo sabía? James Watt no lo sabía, tampoco Daimler ni Benz, pero los científicos ya se dieron cuenta hace más de un siglo que estábamos calentando el planeta por la actividad humana. Nuestros políticos han sido los últimos en enterarse porque no quieren escuchar, no quieren oírlo. Y es demasiado complicado para la mayoría de nuestros gobiernos, pero tenemos un desastre medioambiental en nuestras manos. Afortunadamente, finalmente estamos haciéndole frente. Y el tercer punto decisivo es que la capacidad del conocimiento, por suerte, no está en manos de una pequeña parte del mundo, no está en manos del Imperio Británico ni del americano. Es algo mundial, está o debería de estar presente en todo el mundo. Yo soy uno de los pocos norteamericanos a los que les gusta el progreso de China, porque creo que es bueno para la humanidad. Así veo yo la historia, que todo el mundo tiene que poder compartir la prosperidad, no solamente en el norte atlántico, en nuestra pequeña esquina del mundo. Nosotros sí desempeñamos un papel dominante durante 500 años, pero ahora veo un mundo de multilateralismo, medioambientalismo y posibilidades tecnológicas. Esa es nuestra esperanza y creo que la era digital puede ser una de gran esperanza. Claro, podemos tomar cada uno de estos grandes desafíos y darles la vuelta y decir la rivalidad entre Asia y Europa va a crear un nuevo conflicto. Podríamos decir que estas tecnologías van a crear ciberguerras que van a violar nuestra privacidad, que van a crear adicción psicológica y muchos otros males. Podríamos decir que al final ese crecimiento va a crear un desastre ecológico que ni siquiera podremos sobrevivir a ello. La verdad es que la globalización sigue siendo una elección. Puede utilizarse para lo bueno, para lo malo. Yo creo que la forma de llegar a lo bueno, al lado positivo, es muy fácil de entender y es esta idea
de compartir la responsabilidad global y una prosperidad global compartida. Y también un medioambientalismo global compartido. Esos serían los pilares del mundo que queremos. Y el libro termina con una plegaria, que entendamos suficientemente nuestra historia, que entendamos cuáles son los peligros contra nosotros mismos por nuestra propensidad de odiar y denigrar a los demás, y que no caigamos en la trampa de la autodestrucción, que ha sido una parte tan importante de la historia humana, y que utilicemos las herramientas positivas que tenemos para resolver nuestros problemas. Ahí lo tienen ustedes. Esa es la idea del libro.